pero Dios nos va a ayudar a salir de ellas. Amén. Que el Señor le bendiga, Pastora Patricia. Un beso, un abrazo grande. Comenzamos entonces para no perder tiempo, porque como les decía, tengo mucho material preparado, pero tengo que resumirlo, ¿verdad? Porque nos queda una clase, uno más. Entonces, hoy día vamos a hablar de algo súper importante con respecto a nuestras emociones, ¿verdad? Y lo que el Señor nos quiere decir, que es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad, amadas mías, se logra cuando tenemos dominio propio. Eso es una verdadera libertad. Y el dominio propio se obtiene solamente a través de la ayuda generosa del Espíritu Santo. Voy a compartir pantalla ahí para que podamos ahí ver juntas eso. Ahí estamos ya compartiendo pantalla. Para que podamos ir juntas a todo lo que hoy se va a conversar. Y podamos anotar, ¿verdad? Y podamos también un poquito relacionarnos con lo que estamos viendo, porque es importante que usted, en lo que estamos realizando, que se hace como más práctico, en su vida diaria, usted pueda decir, sí, a mí me ha pasado, o pueda decir, sí, yo estoy pasando por esto, ¿verdad? Y buscar en el refugio del Espíritu Santo y de su palabra el remedio, porque nosotros nos enfermamos, el alma se enferma, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene el remedio para nosotras en cada momento, en cada situación, pero no sabemos cuánta dosis tenemos que tomar, o no sabemos cómo se tienen que tomar los remedios, incluso desconocemos a veces los remedios, y en eso estamos hoy día aprendiendo. Vamos a orar al Señor para comenzar, y le vamos a dar gracias por este hermoso día, y por esta oportunidad que nos da a todas de poder estar juntas. Oramos al Señor. Señor, agradecemos primeramente su amor, su misericordia, su bondad inmerecida para cada uno de nosotras. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder aprender de su palabra. Gracias, Señor, por las que dejamos muchos quehaceres, pero estamos conscientes, Señor, así como María, que a los pies de Cristo, como bien decía la semana pasada la pastora Patricia, vamos a tener recompensa. No es malo afanarse y tener nuestra casa en orden, pero también es bueno apartar un tiempo necesario para poder edificar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y poder llenarnos de su palabra como herramientas, como la espada que necesitamos para enfrentar las situaciones que cada día nosotras en alguna u otra manera tenemos que enfrentar. Bendiga a mis hermanas, su mente, sus corazones, bendígalos porque tal vez han tenido mucho trajín durante el día y tal vez están agotadas, para que no se duerman, para que puedan estar atentas, para que podamos realmente, Señor, atesorar lo que hoy nos quiere decir. Bendecimos su nombre grandemente, honramos su nombre, Cristo, porque eso hemos venido a honrarle en todo lo que hacemos, para que usted se agrade de nosotras y todo lo que hagamos llegue como perfume agradable ante su presencia. La honra y la gloria a Cristo nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos entonces. ¿Están viendo las diapositivas, sí? Porque usted me diga, ya, ok. Bueno, hemos pasado por hartas diapositivas, ¿cierto? Y nuestra clase desde el principio se ha llamado Aprender a disciplinar las emociones, ¿verdad? Y habíamos visto, ¿cierto? Yo voy súper rápido porque son un repaso para que nos conectemos un poquito, porque como ya pasó una semana, a veces estamos un poquito desconectadas, ¿verdad? De cómo el hombre se desconectó del Señor en el original, ¿verdad? Después la caída, cómo el hombre carnal termina teniendo todo su pensamiento filosófico y humano, errando en todo lo que significa este acercamiento a Dios. Vimos anteriormente que somos espíritu, alma y cuerpo, que tenemos que autorizar como yo, toda yo, ¿verdad? Al Espíritu Santo, que more en mi espíritu para que mi alma sea lleno del Espíritu Santo y mis acciones, ¿verdad? Mi cuerpo reaccione también de acuerdo a lo que el Señor quiere que hagamos. Vimos que la persona espiritual vive en pos del espíritu, ¿verdad? De lo que el espíritu le da, pero la persona carnal vive en pos de la carne, de la sensación, de la emoción, vive a través del disguste, ¿verdad? De muchas cosas que se nos ofrecen, pero no todas nos hace bien, ¿verdad? Vimos también que hay muchos tipos de emociones: el miedo, la tristeza, la ansiedad, la envidia, la culpa, el egoísmo, los celos, el apego, muchas emociones que nos invaden. Pero para eso teníamos que conocernos un poco y saber cómo somos. Entonces, fuimos acá y vimos que muchas veces se levantan muros que nosotras mismas levantamos de acuerdo a esas emociones que nosotros hemos adquirido, de acuerdo a cómo hemos sido tratadas, de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿cierto? Todas estas emociones han puesto en nosotros y han hecho también
parte de nuestra personalidad, porque así como el temperamento es parte biológico de mí, también la personalidad, ¿verdad? Y todo lo que viene sobre mí tiene que ver con lo que me rodea, con las acciones que recibí, el rechazo, el abandono, situaciones familiares, todo eso produjo que hoy sea la mujer que soy y con la conducta que hoy tengo, ¿verdad? Y se hacen muros donde muchas veces decimos erradamente, yo soy así, a mí nadie me puede cambiar porque crecí así. Algunos dicen, nací así. No, no nacemos así, nos vamos formando. Tiene que influir 100% nuestros padres y nuestro ambiente social en nuestra formación. No es que hayamos nacido así, ¿verdad? Cada una de diferentes formas. Nuestra personalidad, nuestro temperamento se va a ir adaptando y nuestro carácter se va a ir formando. Y ahí sí, por supuesto que influye todo también un ambiente biológico. Entonces vimos que muchas veces la duda y la guerra comienza con los ataques del enemigo. El enemigo te acusa, te recuerda, te invade y como te conoce desde siempre, sabe de tus debilidades y da muy certeramente porque es paciente, como león rugiente, esperando a quien devorar. Así dice su palabra. Él está constantemente esperando oír de ti que tú te dejas llevar por tus emociones más que tus convicciones. Y he ahí el problema. Porque mis emociones mienten, y como lo vimos al principio de este estudio, como son inmaduras, ¿verdad? Nos recuerdan y nos hacen sentir tal cual como sucedió muchos años atrás, o ayer, o antes de ayer, o hace una hora. Y esta guerra no se puede pelear con armas convencionales, porque es espiritual. Por lo tanto, es necesario, es imperativo, es urgente saber que la palabra del Señor es el arma que yo tengo para luchar contra la acusación, contra la seducción, contra todo lo que invade mis pensamientos y se ponen y dominio de mis emociones. Recuerden que comienzan a rondar en mis pensamientos la influencia de afuera, la seducción, las luces encandiladas, incluyendo estas malas experiencias, el odio, el rencor, la rabia, la ira, porque me alimentan el dolor que creo tener, pero en realidad lo que hacen es aumentar el dolor y excavar más profundo en esa herida, escarbar tanto que puede llegar incluso al hueso, al tétano. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque le damos rienda a las emociones y vivimos en pos de ellas. Y como vivimos en pos de ellas y no las disciplinamos y mucho menos las atacamos porque consideramos que está bien, que es correcto, no nos sabíamos que estaba mal, dejamos que hagan de nosotros como quieran. Y el enemigo tiene ventanas abiertas para trabajar en tu mente. Aquí está la lucha. Aquí comienza. Aquí está, porque nosotros no somos un computador que podemos resetearnos y borrarnos por completo. Todo lo contrario. Siempre queda el recuerdo, pero Cristo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Su palabra, Él comienza una sanidad tan perfecta que aunque se recuerde, ya no duele y quedan las cicatrices. Pero ya no duelen. Muchas de lo que yo puedo hablar con ustedes hoy, lo voy a hablar desde mis cicatrices, porque ya no duelen, porque son testimonio para otras, porque así tiene que ser. Vimos también que es el que siembra todos los pensamientos, como decía, se mueve lentamente de acuerdo a los planes bien pensados por ti. Sabe de tus inseguridades, de tu personalidad, de tu carácter. A nuestro enemigo le fallan muchas áreas, pero no le falla la paciencia. Pero a nosotros nos falla algo muy importante, tremendamente importante, la fe. La fe. Y somos mujeres de fe, porque si Dios está aquí, es porque usted sabe que el Señor tiene algo que decirle y enseñarle, ¿verdad? Pero la fe, cuando nos afecta directamente en algo muy, muy emocional o en algo muy directo, nos cuesta tener fe. Viene una pequeña duda y el enemigo se aprovecha de ese poquito, porque ese poquito de duda le sirve. Por eso tenemos que tener este cuidado. Dios se va a encargar de recordarle cada una de estas etapas de este estudio. ¿Para qué? Para que usted tenga las armas y diga, Señor, yo te necesito. Vamos a ver algo muy importante hoy día. Mientras lo preparaba y lo ajustaba a poder achicarlo,
pensaba en mi vida y recorría mi tiempo, mi pasado, mi niñez, y me daba cuenta cómo el Señor ha transformado mi corazón, ha transformado mi vida, pero también me podía dar cuenta y decir, ¿qué hubiese sido de mí sin haber conocido a Dios? La gloria sea para Él en todo tiempo. ¿Tienes armas? Sí. ¿Cuál es tu arma? La palabra del Señor. ¿Cuál es tu arma? La fe. ¿Cuál es tu arma? La oración. Llave directa a la presencia de Cristo. Está, pero tienes que creerle, pero para creerle tienes que conocerle, para conocerle tienes que intimar con él. Si yo les invitara a mi casa, mire, este cuarto hace poco que lo remodelamos porque es mi cuarto de estudio específicamente. Si yo la invito a mi casa, la voy a hacer entrar a mi cuarto, a la biblioteca, y vamos a tener una relación más cercana, y usted va a saber de mí, yo voy a saber de usted. Empezamos a tener una relación más íntima. Ya no es solamente por pantalla, o no solamente alguna vez que me inviten y me va a ver de lejos, no. Eso quiere Dios. Que ya dejemos de verlo de lejos. Ya dejemos de decir, qué bueno es Dios, qué grande es Dios. Pero cuando tengo que asimilarlo en mi vida, en mis conflictos, en esta tormenta que estoy viviendo, puedo decir, qué bueno es Dios, aunque esté en tormenta. Eso es conocer a Dios, porque lo conozco, sé cómo Él, sé cómo actúa, sé de su amor, y su amor sobrepasa mi entendimiento humano. Pero tengo que conocerlo, más allá de solo verlo o de solo saber de Él. Como decía muy bien ahí Job, en el último capítulo, después de todo lo que pasó, de oídas yo te había oído, mas ahora, dice Job, mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Cambia su perspectiva de Dios, porque pasó por tanto y Dios se manifestó a su favor, se mostró después a él en muchos símbolos para decirle lo grande que era. Luego vimos acá, ¿verdad? Cómo el enemigo, a través de las emociones descontroladas y sueltas como caballitos en el campo, ahí sueltos a que hagan lo que quieran, terminan siendo nosotros marionetas, ¿verdad? Del enemigo. Me interesa que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos madurando en la vida, tenemos que ir cortando cadenas para que estas cadenas no encadenen nuestras generaciones. Si yo he tenido odio y rabia con algún familiar o con alguien que me hizo daño, y lo he dicho, estoy haciendo odiar a los demás a esta persona o a esta situación. Estoy haciendo odiar a las nuevas generaciones. Es decir, me estoy encargando yo misma de encadenar a los que amo, a mi entorno, que van a tener la tremenda lucha de desencadenarse el día de mañana, que no es fácil, que es un proceso. Por eso tenemos que tener cuidado, Pastora Medina, sobre todo los pastores, ¿cierto? Por todo lo que nos sucede en algún momento en las iglesias, y tenemos que tener el cuidado de lo que decimos en la mesa, para no generar raíces de amargura en aquellos que escuchan, ¿verdad? Qué importante es eso. Las emociones, llegué enojada, irada, llegué sentida, o tengo este dolor, esta rabia constante. Ustedes tienen que ahí en sus hogares estar constantemente autoanalizándose, ¿verdad? ¿Para qué? Para saber en qué situación estoy, de acuerdo a lo que estamos estudiando hoy. Muchas veces la palabra son combustible para los sentimientos. Nunca lo voy a lograr. A mí se me negó todo en la vida. Soy una fracasada. Yo no puedo. Todas pueden, pero yo no, ¿verdad? Y eso es de acuerdo a cómo me siento. Porque por años me he sentido así. Es que Dios a mí me dio poquito de lo que Él tenía que darle, a otros le dio mucho. Equivocada, hermana. Dios es justo y para Él no hay preferidos. El problema está en que yo me he querido conformar con poco y he profetizado con mi propia boca que yo llegué hasta aquí sirvo. De aquí nada más me sirve. Y me he acomodado en el dolor, en la frustración y en el fracaso. Pero no es lo que Dios quiere. Porque Dios para cada uno de nosotros tiene planes. Y los planes de Dios nos asombran.
tanto nos asombran que cuando nos encontramos en este camino del Señor decimos, wow, Señor, yo aquí, de aquí para atrás, jamás me hubiese imaginado estar donde estoy, o haciendo lo que estoy haciendo, o trabajando lo que estoy trabajando, o hablando lo que estoy hablando. Por eso es tan importante que tengamos cuidado con las palabras, porque son los combustibles a los pensamientos y a las emociones. Son combustible. Tengamos cuidado. No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. No podemos controlar lo que nos sucede. No podemos decir, no, si este mar toda la vida es tranquilo. No, hay tempestad, la va a haber. La palabra de Dios no dice en ninguna parte que no vamos a tener problemas. Por algo nos da herramientas, nos da armas, dice que Él pelea por nosotros, nos habla del valle de sombra y de muerte, nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque necesitamos esta protección. No podemos controlar todo lo que sucede. No podemos decir, no, voy a estar bien, porque eso pasa a ser más esotérico. No, Él está conmigo. Y a través del Espíritu Santo y de la convicción y de la oración, sí puedo mantener equilibrado esas velas. Y huir también de aquello que me está haciendo mal. Hay personas que nos hacen mal. Hay situaciones que nos hacen daño. Hay trabajos que no nos hacen bien. Aunque nos paguen mucho. No nos hacen bien. Todo eso el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para hacerlo. Los pensamientos negativos tenemos que aprender ¿a qué? A limpiar nuestra casa. ¿Cómo sé del pensamientos negativos? ¿De dónde lo habré sacado? De nuestro pasado. De las influencias en nuestras vidas. Recuerde que cuando veíamos acá cómo se formaba nuestro temperamento, ahí a través de la personalidad, a través, ¿verdad?, del carácter, ¿cierto?, el temperamento, el alma, terminamos siendo nosotras mismas, pero muchas veces enfrascadas, sin identidad, porque no sabemos para dónde ir. Perdemos el norte al enfrascarnos en el pasado. Algunas no quieren salir, es como un pozo muy profundo. Y ese pozo profundo, cuando uno cae a un pozo, tiene la costumbre de mirar hacia abajo, porque se empieza a hundir. No miramos hacia arriba, porque el pozo es oscuro. El problema está que pasado un tiempo nos acostumbramos al pozo y lo empezamos a adornar. Y lo empezamos a ver hasta bonito. Nunca levantamos la cabeza. Y si levantáramos la cabeza, veríamos que ahí hay un agujero que da luz y veríamos algo más hermoso, la mano de Cristo tratando de sacarte de ese pozo. Pero los pensamientos han hecho dominio de mis emociones y mis emociones me han controlado totalmente. No las he disciplinado porque no las conocía. Y si las conocía, las acunaba porque pensaba que estas emociones me hacían bien, porque me mantenían dura, fuerte, valiente. Ah, yo cuando era chica, con todo lo que me hicieron, pero ahora que alguien me diga algo, ¿verdad? He crecido, a ver, que vengan, aquí estoy esperando. No, sigues con el mismo dolor y tus emociones hacen de ti como quieren. Y el enemigo se va a encargar de que incluso escuches las mismas palabras para que te arda todo el cuerpo y la cara y las orejas y quieras decir todo lo que está en tu corazón, incluso ofendiendo a Dios. Qué difícil, ¿verdad? Y qué real también. Aquí vimos como la doctora nos enseñaba que las emociones negativas producen estas ramas, ¿cierto? Estas ramas que empiezan a tirar este químico tóxico a todo el cuerpo. Por eso es necesario limpiar, refregar, empezar a limpiar todo, incluso el cuarto chico, el cuarto feo, hediondo, donde echamos todo lo que no queremos que veamos. Ahí Dios quiere trabajar. A veces nos vemos muy lindas, muy angelicales, ¿cierto? Pero que nos recuerden algo, o nos digan algo. Ojalá. De angelicales nos va a quedar bien poquito, ¿cierto? Tenemos que tener claro que cada vez que empiezan, decía la doctora, estos pensamientos negativos se hacen dueño ahí del corazón, de algunos órganos y terminamos siendo afectadas físicamente. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Yo amo este
este texto de 1 de Pedro 5:7. Echarse, cuando dice deposita, es echarte sobre él. ¿Sabes cómo las manos tienen que estar para echarte sobre alguien? Atrás, detrás de ti. Porque si yo te digo, hermana, tírate hacia mí, tú vas a poner tus manos para agarrarme de alguna parte. Pero si yo te digo, hermana, pon tus manos detrás de ti y ven, yo te voy a tomar. Y usted va a empezar a pensar, pero la hermana me podrá, ¿será tan fuerte? No creo que me pueda. Mejor una manito afuera, y al final terminamos poniendo nuestras excusas para echarnos en los brazos de Dios. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. Pero ¿hasta dónde le creo a Dios que Él cuida de mí? Que Él va a sustentar este dolor, que Él va a sanar estas heridas, que Él va a curar esta ansiedad. Perdemos tiempo y perdemos salud en esa búsqueda. Aquí vimos sobre los temperamentos, vimos también que los temperamentos son biológicos, pero el carácter tiene que ver con lo ambiental. Cuando niños, siempre les vuelvo a repetir, esto de poner los niños idiotas, de sacarlos de quicio, va formando un carácter un poco agresivo, los gritos, ¿verdad? Esto de que el niño llora y le agarra el pelo y le tira la oreja, hay una agresión, que el niño no sabe cómo comportarla, ¿verdad? Yo tengo una suegra que sufrió mucho violencia física cuando niña, y cada vez que recuerda su infancia, ella llora, hermanas, llora, ella dice, era niña, tenía 10 años y tenía que lavar unas sábanas muy blancas que en ese tiempo se almidaban, se echaban en una olla, ¿verdad? Se le echaba una cosa azul, había que almidonar, colgar, y como era tan pequeña, decía ella, no alcanzaba tan arriba el cordel, que después había que subirlo con la ayuda de los otros hermanos, porque ella se crió en otro lugar, porque su mamá no la crió. Y la mujer, cuando se daba cuenta que no estaban bien lavadas, la golpeaba hasta que se cansaba. Y llora. Cuando esta mujer iba a morir, la llamó. Ella no quiso ir. Pero ¿sabe lo más triste fue? Cuando su madre la llamó, su madre que la abandonó la llamó. Y yo le dije, suegri, vamos, hay que cortar cadenas. Ella lloraba amargamente, no puedo, Ingrid, no puedo. Supera usted todo lo que viví por culpa del abandono injusto, porque crió todos mis otros hermanos menos a mí. Qué difícil. Claro, para mí puede ser fácil decirlo, pero para ella no, porque la herida sangra, ya tiene casi 80 años. Y estamos en un proceso de perdón. Y cada vez que recordamos hacia atrás, el dolor es fuerte. Todo ese carácter se formó de los gritos, de los insultos, del abandono, de sentirte menos que todo, de sentirte rechazada, de sentirte ignorada. Ahí está el carácter de todo lo ambiental y el temperamento de lo biológico, lo que me entregaron mis padres, y tiene que estar mezclado también. Y todo esto forma ¿qué? Mi personalidad. ¿Y qué es mi personalidad? El alma, la que se condena o se salva. Tengamos presente esto. Cristo viene y viene por una iglesia limpia y pura. Esa mujer que lucha, esa mujer que se esfuerza por ser mejor, esa mujer que se esfuerza en limpiar su mente, esa mujer que se esfuerza en no ofender a Dios. Pero es una lucha totalmente y diaria. Aquí vimos también parte de los temperamentos. Me imagino que usted, yo soy un poco sanguínea, flemática y a veces hasta colérica. Y de ahí vamos mezclando, ¿verdad? Y vamos conociéndonos para saber cómo somos y para saber también trabajar en grupo, en conjunto, en compañía, porque somos una iglesia, no trabajamos solos. Necesitamos los unos de los otros. Vimos también que Cristo nos ayuda a tener una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, dijo Pablo, y aquí son todas hechas nuevas. Pero hermanas, yo he visto gente que lucha mucho por apagar el dolor, pero en realidad levanta la alfombra y lo esconde o lo maquilla muy bien. No, eso no es ser nueva criatura. La nueva criatura es la que vive el proceso. Y el proceso puede ser largo, como le pasa a mi suegrita. Ella llora mucho cuando supo que su madre murió.
¿sabe? Le voy a contar algo más. Ella le dejó una herencia a su hija, en este caso a mi suegra. Ella no quería ni siquiera ir a recibir la herencia. Ella no quería nada de ella. Y su hermana mayor le dijo, te pertenece, es tuya, te corresponde, porque ella te abandonó. Cuando ella recibió esa herencia, la donó. Yo la ayudé en esa ayuda. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos dañar, verdad, tanto al ser humano? Recordar que ese niño se va a convertir en un hombre, en una mujer, que va a absorber todo esto y va a formarse. Dios ha trabajado en ella, sí. Ha trabajado en mí, sí. Pero hay llagas que aún no han curado. Le paso un poquito la uñita y ¡puf!, empieza a sangrar. Entonces, mis emociones que están siendo dirigidas totalmente y libremente por todo lo que me rodea, por supuesto, se encargan de seguir ahondando más el dolor. La templanza, el fruto del Espíritu es algo muy importante que se va a dar en mi vida cuando conozca a Cristo. Pero hay algo importante como el dominio propio, que es ser realmente libre. Quiero ser libre. Cuando digo que me gusta y no lo voy a hacer. ¿Te has preguntado, no puedo creer que me comporte de este modo? Me gustaba esa pregunta porque a veces nos desconocemos en el momento de la ira. Cuando la emoción palpita, la mente queda engañada, dice acá, y la voz de la conciencia queda ahogada. Ahí están, ¿verdad? Saliendo a la luz los recuerdos. Dice entonces, comenzamos hoy algo muy importante. En un pequeño resumen, vamos a aprender a disciplinar nuestras emociones solo con la ayuda del Espíritu Santo. No voy a aprender solita. No voy a aprender con manuales. Los psicólogos ayudan mucho, mucho. Pero esto es espiritual. Y como es espiritual, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Pero también toda mi voluntad a ser libre. Verdaderamente libre. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si todo aquello fuera quitado de las películas, de las novelas y de la música moderna, ¿qué tanto quedaría? ¿Quién tendría interés en ello? ¿Cuánto dinero se gastaría en ello? Mire la pregunta acá. Si todo aquello que fuera quitado de las películas, de las novelas y de las músicas modernas, ¿qué quedaría? Si no, en una película no hay enojo, no hay amargura, no hay ira, no hay gritería, no hay maldicencia, ¿qué quedaría de esa película? ¿Quién iría a ver esa película? Si la película tiene que tener todos estos matices para que sea entretenida, ¿verdad? A veces nuestra vida es como esta película. Pero el Señor quiere que terminemos en bonanza, porque Él lo puede hacer. Yo no puedo. No tengo las fuerzas para hacerlo, pero Él puede hacerlo. Mire, vamos a ver, espero que podamos ver los tres, pero de todas maneras estoy tratando de simplificar el último estudio que vamos a ver. Vamos a hablar directamente del perdón. Los tres sentimientos más dañinos que podemos tener: el enojo, la culpabilidad y el temor. Tres sentimientos que hemos experimentado desde la niñez de una u otra manera. Tres sentimientos que nos hacen desconocernos, pero peor aún, nos hacen muchas veces y en más de una ocasión perder las bendiciones de Dios, porque quedamos estancadas, no avanzamos. ¿Por qué? Porque nos detienen, porque nos encapsulan, nos petrifican, nos convencen de que estamos bien. El libro en el cual me he basado, que es de la autora Joyce Meyer, ella cuenta cómo su padre la violó. Este libro habla de la culpa que siente una niña del abuso, de cómo ella pudo superar con la ayuda del Espíritu Santo el dolor más grande.
pero como su temperamento junto a la personalidad, ¿verdad? Y a todo el carácter, por todo lo que vivió, le significó muchos fracasos también. Luego también ella escribió otro libro que se llama El campo de batalla de la mente. Un libro que también habla sobre lo mismo. Cómo la mente es capaz de dañarnos de tal manera, de enfrascarnos en el dolor y dejarnos inutilizables, incluso ante la sociedad. También usé un libro súper importante que me pongo acá. Lo sacaron de acá. Hablamos también sobre espíritu, alma y cuerpo cuando el autor habla sobre tener este dominio sobre las emociones también, pero conociendo quiénes somos. Miren, vamos a ir avanzando. Y espero que usted pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, reflejarse y relacionarse con lo que vamos a hablar, para que podamos aprender con nuestra propia práctica de vida que ya hemos vivido y que tal vez algunas vamos a vivir también. El enojo. El enojo es un estado emocional que varía en la intensidad. Parte con una chispita, parte con un recuerdo, con una palabra, con una acción. Algo me traslada hacia atrás, de tal manera que me remonto a la situación y comienza en mí a florecer. Es como cuando empieza la tetera a hervir, ¿verdad? Una furia interna, pero intensa. Esta produce también cambios psicológicos y biológicos, porque empiezo a cambiar, comienzo a sentirme angustiada, enrabiada, frustrada, enojada con el mundo. ¿Conoce gente enojada con el mundo? Nada le complace, nunca están bien. Si usted lo hizo bien o lo hizo mal, nada los complace. Y por supuesto biológicos, porque ahí sufre el hígado, el estómago. Comienzan los problemas de jaquecas, porque está esta ira interna, esta rabia interna con la que me acuesto y me levanto. El Salmo 37, 8 y 9 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Proverbios 14, 29 dice, el que tarda en enojarse muestra gran inteligencia. El iracundo pone de manifiesto su necedad. Porque el enojo tiene muchas consecuencias. Muchos de los que están encarcelados hoy dieron rienda suelta a un enojo. No te dejes, dice Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por el enojo, porque el enojo se alberga en el pecho de los necios. Hay varios tipos de enojo. La explosión repentina, incluso después de una calma rápida. Otro enojo comienza a hacer raíces de amargura, como un virus que se queda en la mente y espera la oportunidad perfecta para la venganza. Y el enojo puede ser una respuesta involuntaria debido a traumas del pasado que no han saldado, demostrando el enojo como barrera de protección. Hasta aquí llegaste. ¿Ah? Ahí no se meta usted. Y empieza a surgir, empieza esta ebullición, ¿verdad? Ahí esta rabia, este enojo que se apodera de mí. Y que yo creo que es bueno, porque ese es el problema, que no sabemos hasta dónde las emociones son buenas o son malas. No tengo ese termómetro, no lo conseguí, no lo sabía, pastora. Yo tampoco, lo estoy diciendo con ustedes. Y Dios ha sido bueno conmigo en ese aspecto, ¿verdad? Que es importante comprender que el enojo que cae en mi corazón, que hace dominio de mis pensamientos, de mi alma, de mi temperamento, de mi carácter, de mi personalidad, que empieza ahí a dejar aparte al Espíritu Santo, que empieza esta carne a poder, la empieza a expresar en formas de hablar, de decir, en esto de poder depositar odio, rabia contra la persona, contra la situación, ¿verdad? Empieza a transformarme en un ser despreciable, hasta para mí misma.
hasta para nosotras mismas. Porque sabemos que donde vamos, nunca vamos a estar conformes con nada. Porque en el fondo es una raíz de amargura que se ha depositado y tira, y tira, y tira, y tira. ¿Para qué? Para que yo me detenga. Yo quiero avanzar y me tira. Yo quiero avanzar y me tira. Porque no la he cortado. Porque no sabía cómo hacerlo. Cuando esta mujer habla de su experiencia de niñez, luego de su primer matrimonio, porque se casó muy jovencita para huir de su casa, obviamente, por todo lo que vivía, ¿verdad? Ella comenta lo culpable, lo enojada, lo airada, lo desenfrenada que vivía su vida, por el odio y el enojo que mantenía en el corazón. Ahí está esta imagen que demuestra cómo incluso los que están alrededor son los víctimas o victimarios de provocar este estallido como un volcán, porque nos vamos acumulando. Y ese es el pecado. Mire, vamos a ir más, vamos a ahondar un poquito más. Los tres sentimientos más negativos vimos que son enojo, culpa y temor. El enojo es el número 1, porque es tan sutil que usted dice, ¿pero quién no se enoja? Todos nos enojamos en algún momento. Es algo que se vive diariamente en la vida. Usted ve una noticia tremenda, injusta, y se enoja, pues. ¿Ah? Pero eso no es el pecado. Por eso vamos a entender cuándo estoy pecando, cuándo me enojo, ¿verdad? El enojo es el número 1. Es también el más fuerte y la más peligrosa de todas las pasiones, de todas las emociones. Parte por acá. Un crimen pasional. ¿Sabía usted? Lo hemos visto en noticias. Es un acto impulsado por el enojo. Pero el problema está que en ese enojo hubieron pensamientos que lo fueron alimentando y le dieron de comer. Es que lo vi con otro. Es que yo lo vi. Y empezamos a escuchar al enemigo, empiezan los pensamientos a albergarse en mi mente, comienzan a alimentar esta emoción de tal manera que se convierte en un volcán y vemos la atrocidad que producen, ¿verdad? Estas rabias y estos enojos incontrolados. Somos testigos diariamente de femicidios. Somos testigos también de niños maltratados. Pocos se dan esas noticias, pero yo las busco. Niños muertos a causa de padres enojados porque lloró, porque no se quiso comer la comida, se la di vomitada. ¿Qué puede haber en la mente de un adulto, de una madre, que porque el hijo vomita, le pone la comida vomitada en la boca? ¿Qué clase de enojo hay aquí con un niño? No, es su pasado, es ella misma que no ha tenido control sobre su emoción y ha depositado esta ira en los más débiles. Y comienza generalmente, lamentablemente y tristemente, por nuestros hijos. Es lamentable. Me he enojado, hermanas, cuando he visto hermanas pegándole fuerte a sus hijos porque no quieren comer. Sí, me he enojado. Y he pecado. Pero, ¿sabe? Hay dos tipos de enojo. Ahora lo vamos a aprender. Le di gracias al Señor. Porque claro que me he enojado pecando. Y otras veces me he enojado justificando al Dios poderoso. ¿Se da cuenta? Qué bueno es aprender. Qué bueno es este tiempo, ¿verdad? La gloria sea para nuestro Dios. Dice acá, porque responde de manera intuitiva a una agresión, ya sea verbal o psicológica, todo este alimento que le damos al enojo. Puede manifestarse con gritos, con golpes, con el enojo de crítica, cuando usted critica, ¿y qué? Si tú todo lo haces mal. Aquí nunca se hacen las cosas bien, aquí todo está al revés. Cuando usted ridiculiza, ¿qué te crees? ¿Ah? Tú, mírate. ¿Ha escuchado gente así? Gente soberbia, ¿verdad? Enojada, ¿qué? Y uno se enoja y al tiro, ¿qué se cree este? ¿Qué viene a decirme? ¿Y qué? ¡Ay! Y empieza, ¿verdad? Entonces este volcán está ahí, porque estaba. Yo pensaba que estaba muerto, pero no, está vivo ese volcán. Cuando usted humilla, mírate, ¿ah?
Mira quién eres. Cuando usted hace mención de lo que hoy día tiene, lo que hoy día es, cuidado. Cuidado, porque está usando el enojo, ¿verdad?, como un puente para creerse más que el otro. Y la palabra del Señor dice que Dios mira de lejos al altivo. Porque todo lo que fui, todo lo que soy y todo lo que seré, para la gloria de Dios ha sido. Y porque por gracia hemos recibido. Pero viene este estado, la humillación, de humillar a la pareja, al esposo, de humillar a los hijos, incluso lo he visto, a los padres. Qué lástima es cuando vemos cómo se humilla un padre. Pero después le dicen, pero pastora, ¿supiera usted cómo me humilló él a mí? Y vamos encadenando generaciones. Entonces el papá le cuenta al hijo lo que hacía el abuelo. Y el hijo se enoja con el abuelo, pero repite con el padre lo que él hace con el abuelo. Porque se va encadenando raíces de amargura, fuertes y potentes, que terminan haciendo un tremendo tronco y puros frutos que son despreciables. El enojo ridiculiza, humilla, desprecia, se burla. Hay gente que cuando se enoja dice, pero mírate, pero yo te conocí, pero mírate, y empieza el llamado bullying, pero también existe en la adultez y en nuestro medio de adultos. No respeta. El enojo se revela y hasta puede adoptar el papel de víctima. Es que conmigo siempre son así. ¡Qué rabia! Pero es que toda la vida me han tratado mal. Si yo soy acá la esclava. Yo no sirvo para nada aquí. Soy víctima, pero estoy enojada. Por eso lo estoy diciendo. Incluso puede llevarles a muchos a la cárcel. Es más, puede hacerles perder la noción del tiempo. Hay gente que se enoja, explota, porque alimentó esta emoción, le dio rienda suelta, la dejó, empezó, botó todo, gritó, lloró, pataleó, humilló, tiró garabato, insultó, dejó a la embarrada, y de repente dice, no me acuerdo todo lo que pasó. Porque perdió en ese momento incluso la noción del tiempo, porque la ira le hace incluso perder su noción. ¿Se da cuenta cómo el enemigo puede tomar dominio total de mí? Él no me puede poseer, porque soy hija del Señor y tengo un sello, pero sí influenciar. Y esa influencia me puede descolocar, porque yo dejo las riendas sueltas a estas pasiones. Hacerles perder la noción del tiempo y las circunstancias, se apodera totalmente del total del ser humano, convirtiéndolo en otras ocasiones en un ser irracional, que hay que tomarlo y a veces cachetearlo para que reaccione. Por eso es tan importante los límites a los niños, por eso es tan importante las fronteras, porque un niño que patalea, que grita, que le pega al papá, que lo muerde, que le tira el pelo, es un niño que no tiene límites. Y al no tener límites, Dios da rienda suelta a sus emociones, entonces va a crecer como un adulto sin límites. Y eso va a provocar que el día de mañana, ante la más mínima situación, explote, porque no sabe cómo controlarla. Ese es otro estudio que espero algún día se lo podamos dar, o lo pueda dar alguna psicóloga, porque yo lo aprendí eso. Los límites, las fronteras que debemos tener desde la niñez. Era cuando su mamá le decía a usted, calladita usted, no repita todo lo que oye. Pero ahora encontramos chistoso que el niño repita todo lo que oye. Cuando le decía a usted la mamá, usted siempre, cuando tenga mucha calladita, incluso si va a llorar, no se ponga a gritar. Nada de gritos. Pero hoy día el niño grita, déjelo que grite nomás. No, hay que tener una contención, tiene que ser contenido, tiene que ser abrazado, tiene que explicarle el por qué. ¿Por qué este castigo? Por esto, por esto. Tienen que haber una consecuencia de algo que se hizo mal. No porque yo llegué enojada, cansada, aburrida, choreada, como decimos algunas, ¿verdad? Y el primer desquite, el niño todos los días, deja los papeles del baño en el suelo. Ya, un ejemplo. Pero justo hoy día que yo llegué enojada, me enojé y lo castigué. Pero nunca le dije que eso no se debía hacer. ¿Se da cuenta? Como a veces nuestro enojo va indirectamente relacionado con mi emoción, como yo me sentí hoy día, cómo estuvo el día hoy día, y cómo lo alimenté,
Entonces, como no puedo quitarme con mi jefe, no me voy a quitar con mi marido, no me voy a quitar con el pastor ni la pastora, ¿quién es el más débil? El niño. Qué lástima, ¿verdad? Enséñeselo a su nuera, a su vecina, y hablemos del dolor. Es que más de una ocasión nos enojamos injustamente. También tengo cicatrices de esta acción. No todo el enojo es pecado, pero parte de él sí. La Biblia nos habla del enojo justo, y es aquel que está en contra de la injusticia, de la rebeldía, de la mezquindad, todo enojo que va en contra de la palabra de Dios. Obviamente que me voy a enojar si me dicen que Cristo no resucitó. Pablo dice, en vana sería mi fe si Cristo no hubiese resucitado. Lo dice, usted está muy equivocado y me va a dar rabia. Me voy a enojar. Porque mi Cristo resucitó y vive a la diestra de Dios Padre. Le espero en las nubes cuando venga a buscar a su iglesia. Es mi anhelo. Y si no, como muerta que estaré algún día, resucitaré primero en esa resurrección. El enojo contra injusticia, que es siempre contra los más débiles. El enojo contra la mezquindad, ¿verdad? El enojo contra la rebeldía. Dice Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. Ay, y ahí empieza uno a decir, bueno, ¿me enojo o no me enojo? ¿Ah? ¿Cómo lo hago si es una emoción que no puedo controlar? Porque si veo que alguien le está robando a una abuelita y la empuja, ¿me voy a sentir contenta? Me va a dar enojo, impotencia. Entonces el enojo, sentir esto no está el pecado está en lo que haces cuando te enojas. En cómo pierdes el control al enojarte. Ese es el pecado. El pecado está en que alimenté el enojo. Lo alimenté, hasta que explotó en acciones realmente fuera de foco, bíblicamente hablando. En ira, en rabia, en rebeldía, en humillación, en agresión, lo que leímos anteriormente. En esto de tratar mal al otro, de humillarlo a lo máximo. Tengo una amiga que me dijo, esta semana, una hermana de la iglesia, que somos bastante amigas, me dice, ¿sabes, Ingrid? Mi esposo saca lo peor de mí. Me dijo así. Porque cuando me enojo con él, hoy me dijo, le saco a la mamá, al papá, a la amiga, a la tía. Y yo le decía, pero es que no puede ser que cada vez que discutan, siempre es lo mismo. Entonces nosotros después vamos a la casa de ellos y él dice, ella siempre me saca a mi mamá. La mamá tiene un problema. Entonces me dice, es que con eso yo sé que a él le duele. Tu mamá no te quiere porque él tuvo un problema con su mamá. Te dejó abandonado. Y mire cómo el enojo puede llegar a tomar estas armas, ¿verdad? Estas palabras, esta historia del otro para darte fuerte, donde te duela. Yo hoy día subí a mi historia de Facebook algo que me gustó mucho. Y si usted, por cada ofensa que da a alguien, ponga un clavo en una madera y martíllelo por cada ofensa que hizo. Y después, cuando se arrepiente y pide perdón, sáquelo. Saque el clavito. El agujero queda para siempre. No lo puede borrar. Queda, aunque usted sacó el clavo. Ese es el problema. ¿Cómo actúo con el enojo? No el enojo en sí, pero cómo actúo basado en este enojo, cómo lo alimenté y cómo busqué herramientas que me sirvan para darte donde te duele, para hacerte pebre. Hay gente que injustamente ha metido a otros a la cárcel mintiendo por enojos pasados. Injusto. No es lo justo. No es como se tienen que hacer las cosas. Entonces, el enojo es inaceptable y pecaminoso cuando nos motiva a hacer daño a otro. Ahí está el pecado. Porque de enojarnos, nos vamos a enojar siempre. Siempre. Vamos a algo doméstico. Todos los días le digo a mi hijo que haga su cama. No la hizo hoy día, y hoy día estuvo un mal día. Le dije de todo porque no hizo su cama. No sé. Bruto, inservible,
nunca yo a hacer nada, ¿qué va a hacer el día de mañana? Necio, no sé, ¿qué más le podemos decir? Estúpido, tonto. Y el niño dice, o el joven dice, ya, yo te ayudo, no, que me va a ayudar, ahora me quiere ayudar. Y empieza a aflorar, ya no te pienso cocinar. Entonces después, cuando ya nos enfriamos, nos queremos sentar al lado del hijo, al lado del adolescente, y el adolescente nos dice, no pues, no pues, si usted lo que vomitó fueron viles y amargas y podridas. ¿Y sabe lo peor? Que cuando explotamos de esta manera, queremos que el otro se las coma. Y no, no se puede. Pero sí infecto todo el lugar. El enojo daña a otros, y cuando los daña, es pecado. Si lo puedo decir en un dicho popular, muérdase la lengua. Pero tal vez nos faltaría un pedacito de lengua, ¿verdad? Cuando queremos vengarnos e infligir dolor en otros, ahí es pecado. Estamos definitivamente fuera de la voluntad de Dios. Dios dice que la venganza es de Él y nuestra fe de justicia debe estar depositada en Él porque es perfecta. Porque Él trata conmigo primero para que yo pueda echarme sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Debemos controlar el enojo, sobre todo si hay en mí un carácter agresivo o muy extrovertido, que hablo y dejo la embarrada. Si yo ya me conozco, ya sé cómo es mi temperamento, ya conozco de mi carácter, tengo que aprender a ponerle pausa. Stop. No lo puedo dejar que ande y hable lo que quiera, porque los terceros van a ser dañados. Y solo se logra con la ayuda de Dios. Le voy a contar algo más íntimo. Mi esposo es bastante extrovertido y tiene un carácter muy fuerte, demasiado. Entonces decidimos en la crianza de nuestros hijos que yo me iba a hacer cargo de sus castigos. Yo iba a saber la disciplina que se iba a poner y él me tenía que apoyar en todo. El niño no juega en ese tiempo, no como hoy día que el mayor tiene 31 años, no se quedaba con la abuela, porque su adoración es quedarse con su abuela el fin de semana. Y se castigaba si él no cumplía con sus deberes. Y lloraba, se moría en llanto. Le explicaba el por qué. Él algunas veces lo aceptaba, otras veces manipulaba. Pero mi esposo decía, si ya la mamá lo dijo, es por algo. Porque él me decía, mi carácter es muy extrovertido. Yo fui un niño que, producto de que mi suegra fue muy golpeada, él también fue muy golpeado cuando niño, porque se van repitiendo los patrones cuando no cortamos las raíces. Se van repitiendo y vamos poniendo más ligaduras, vamos poniendo más candados, vamos poniendo más cadenas. Entonces él me dijo, conmigo y con mis hijos se tienen que cortar esas cadenas. Entonces, pon tú las reglas. Y yo te sigo en todo lo que tú digas, porque me puedo descontrolar y no voy a agredir a mis hijos como me agredieron a mí. Porque yo me conozco, me dijo. ¿Se da cuenta? Por supuesto que nos equivocamos en otras cosas, porque somos humanos y hemos aprendido a pedir perdón. El último módulo vamos a aprender algo hermoso, porque el Señor me ha dado cosas maravillosas para mi vida que quiero compartir con ustedes generosamente. Debemos controlar el enojo, sobre todo si somos de un carácter fuerte y demasiado extrovertido. Tenemos que hacerlo. Usted se conoce. ¿Quién más que usted se puede conocer? Nadie más que usted. Dice acá, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Mire qué hermoso proverbio. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. El dominio propio vale más que todas las cosas, hermana. Porque voy a tener sana mi mente, mi hogar y también mi familia. Mire, debe tratar el enojo rápidamente. Mire todas las aflicciones que produce las diferentes situaciones que vivimos. Como no las podemos ver todas, aquí hay una imagen. La preocupación al dolor de cabeza. El estrés, siempre el corazón palpita a 1000. Por eso vienen todas estas crisis de pánico. La angustia, la angustia, no me diga que no la ha pasado por la angustia, el estómago. El enojo, el hígado, recuerde que el hígado cumple una función tan importante como también limpiar la sangre.
¿verdad? El hígado es tremendamente importante como todos los órganos del cuerpo, pero también está ahí siempre pendiente. El hígado graso produce diabetes, ¿cierto? El hígado limpia, el hígado oxigena la sangre. Y la tristeza, ¿verdad? Los pulmones, el miedo a los riñones, la frustración, el páncreas. La diabetes viene porque se enferma el páncreas también. Debemos tratar el enojo rápidamente o explotaremos de la peor manera, ya que se almacena ahí en el interior, incluso cuando lo quiero cubrir, cuando lo quiero reprimir, porque no es reprimir, es dominio propio, echándome en los brazos de Dios. Echa tu ansiedad sobre mí y yo te voy a aliviar, dice el Señor. Échala sobre mí, no reprimirla, porque cuando la reprimo, empiezo, ¡ay, esto rabió! Y se va a enfermar mi cuerpo, porque en el fondo lo que estoy haciendo es echarle un agua caliente, echarle pimienta, echarle aliño, echarle sal, empieza esta ebullición y lo tapo. Sigue haciendo más daño, pero por dentro, porque el proceso sigue por dentro. Cuando lo que Dios quiere es que yo eche mi ansiedad sobre Él para ser libre y sentir paz, aún en medio de una situación difícil. Habla, dice acá, algunos psicólogos, por supuesto, y por supuesto también algunos pastores que están en todo este trato hacia las personas en estas situaciones, que es bueno hablar con un profesional. Cuando tú te das cuenta de que el ojo es incontrolable, que no te deja dormir, que esta rabia, que esta ira te domina de tal manera que no eres capaz de sobrellevar la fiesta en paz. Esto de sentarte a la mesa y porque la mesa no estaba puesta como tú querías, el enojo te invadió de tal manera que no eres capaz de tomarte una taza de té en paz. Que porque el hijo metió mucha bulla con la boca, que porque la tele estaba muy baja, que porque, ay, pero si hay excusas para enojarse nos sobran. Nos sobran, sobre todo las dueñas de casa que estamos 24/7 en la casa. Pero el dominio propio está en que yo quiero estar bien. ¿Qué importa que se ensució? Si mañana voy a limpiar. Quiero disfrutar lo que tengo. Quiero disfrutar el ambiente que tengo, de risa, de conversación, aunque se dio vuelta el vaso en el mantel blanco, que tanto me costó limpiar, ¿verdad? Justo el vaso que me regalaron hace 40 años y el netecito lo botó, el jarrón, que tanto cuidé. No importa. Aprendo a descansar, a echar sobre él. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Edificar estas grandes ciudades, este dominio propio, donde todos dicen, ¡ay, qué rica jornada, mamá! Aún cuando se quebró tu jarrón principal. Por supuesto que no andas quebrando jarrones a cada rato, pues. Pero sí aprender a descansar, a valorar lo que tengo. Abran sus ojos. El Señor me enseñaba, abre tus ojos, que lo que tienes a tu alrededor es mucho para vivir angustiada por tan poco. Si Él me rescató y me rescató de la muerte, porque Él me rescató de la muerte. Dios a veces permite que nos irritemos, con el fin de hacer crecer en nosotros la paciencia y el amor incondicional. Tenemos que ser probados, como el oro en el crisol. ¿Sabe lo hermoso de ser probados, hermano? Es que el horno se calienta al doble. Y la mano de Dios toma y te toma ahí, como una perla preciosa. Pero es necesario que este material en bruto pase por el horno. Y cuando está en el horno le dice a aquel que está poniendo el fuego, doble calor, porque mientras más calor comienzan a caer los metales que están impurificando este material precioso, esta perla, empieza a caer todo lo mugriento, todo lo feo, más calor, y empieza el material a salir puro, pero ¿sabes qué? Durante todo ese proceso Dios no te suelta. Y cuando sales del horno, sales hecha un material hermoso que forma parte de la corona de Dios. Pero para eso tienes que pasar por el horno. Pero tienes que aprender a pasarlo tomado de su mano. Porque si lo pasas sola, tus emociones
van a dar rienda suelta de tu vida. Y todos aquellos que están a tu alrededor van a sufrir las consecuencias. El odio. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo amo a Dios, pero odio a mi padrastro. Yo amo a Dios, pero odio a mi vecina. Yo amo a Dios, pero odio a ese pastor de allá porque una vez me hizo esto. Van ligados el odio con el enojo. Van totalmente ligados, porque produce en mí estos pensamientos y estas ramas que se empiezan ahí a meter, esta química, este tóxico, que comienza a darme alimento para yo sentirme bien ante la situación, porque este enojo alimenta mi bienestar, pero en realidad lo que está haciendo es dañándome espiritualmente. El odio es el enojo almacenado. Nada justifica una actitud de odio, porque el odio roba la paz, roba el gozo y nos separa de la intimidad con Dios. No podemos decir que amamos a Dios si nuestro corazón siente odio. Puede ser que haya sido cruelmente maltratada en tu vida, y te creo, y sientas que tienes todo el derecho de odiar. Sí. Pero incluso al sentir este sentimiento y te mantienes firme y resistente ante la situación que tanto te hace daño, te estás dañando tú. Y estás dañando tu conciencia, tu corazón y tu alma. Pero recuerda, algo muy importante. ¿Quién fue injustamente tratado en la cruz? Vituperado, escupido, maltratado. Fue Jesús. Él sufrió mucho más que nosotras. Y aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió por aquellos que lo atormentaron, diciendo que no sabían lo que hacían. Una hermana que amo mucho, una amiga que amo con el corazón, después de su último intento de tener hijos, me dice un día, cuando se hizo el in vitro, la llamé, porque oré mucho para que ella tuviera un hijo. No, Ingrid, me dice, no voy a ser mamá, pues ya estaba en su periodo y había expulsado todo lo que se había puesto en ese vientre. Y ella me dice, lloré por ella, lloré. Y ella me dice, ¿sabes qué? Cristo sufrió más que yo. Y Él sabe por qué hace las cosas. Hoy, después de muchos años de esto, ella da gracias al Señor, porque reconoce su voluntad perfecta en su vida. Su historia es larga, pero es hermosa, una mujer de Dios. Tenemos que comprender que el odio lo único que puede provocar en nosotros es esto. Tener una piedra a cuestas toda la vida. El odio es una emoción que toda la vida me hace cargar dolor, frustración. Nunca voy a llegar a la meta, porque esa piedra llamada odio me frena y siempre me va a tener ahí, detenida, sola, angustiada, queriendo que todos odien como yo. No es así. No es así. Puedes inculcar en otro la semilla, pero no va a odiar lo que tú odiaste. Como tú. El odio, Jesús nos dice que el odio en nuestro corazón es equivalente al asesinato. Porque cuando yo odio, maldigo. Cuando yo odio, espero lo peor. Que lo parta un rayo. Que se muera. Que todo le va a llamar. Es más, cuando sé de que a alguien o algo le va bien, el enojo que va unido al odio, ¿verdad? Maldice. ¿Cómo está?
a este le puede ir bien. Y en el corazón anhelo saber algo malo de ellos. No tires la toalla pensando que no lo lograrás. Es Dios quien va a pelear por ti. Cuanto más nos neguemos a nuestras emociones negativas y hagamos un mantenimiento diario de barrer estas emociones que nos cargan y amargan, ahí podremos ser libres del dolor y el peso del recuerdo y de la herida que sangra. Tenemos que empezar a barrer. Tenemos que empezar a hurguetear en el cuarto de cachureos. El odio es un veneno que destruye desde adentro, produciendo amargura que corroe nuestros corazones, nuestras mentes. El odio nos enferma porque nos pesa. Por esta razón la Escritura nos dice que no permitas que brote raíz de amargura en nuestros corazones. El odio destruye el testimonio personal. ¿Qué testimonio puedo tener? Si yo le nombro a la persona y las... Ese desgraciado, esa desgraciada, ese merece el infierno. Más encima yo me siento con la capacidad y toda la autoridad de enviar a alguien al infierno. Cuando yo me merecía el infierno porque Cristo murió por mí y perdonó mis pecados, por eso soy libre. Si todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. El odio también destruye el testimonio del cristiano porque le quita la comunión con el Señor y por supuesto de todos los creyentes. Seamos cuidadosos de hacer lo que el Señor aconsejó y mantener cuentas claras con todo acerca de todo. No importa cuán pequeño pueda ser, el Señor es fiel en perdonar como Él ha prometido. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque el odio lo único que va a provocar es esta carga. Lo que dejas ir, lo que no dejas ir, dice esta imagen, lo cargas. Lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Porque esa piedra nunca va a perder peso. No se va a desintegrar mágicamente. Eres tú la que tiene que tomar la decisión de soltarla. Porque tú te sigues haciendo daño tú y la otra persona a veces ni se acuerda de ti. Pero tú crees que todo el tiempo gira en torno a ti y a la situación. Y no es así. No es así. Tienes que soltar. Esa emoción tienes que soltarla, barrerla y anularla en el nombre de Jesús para ser libre. El odio va ligado muchas veces a la culpabilidad. ¿Sabes? Cuando uno habla del odio, viene la imagen inmediatamente a la cabeza de uno algo. Una situación, una persona, un nombre de alguien. Cuando el odio llega acá, es tan difícil poder pensar en sentarnos a la mesa o estar delante de la situación o delante de la persona. Pero con el proceso de la sanación de Cristo Jesús en nuestras vidas, porque es un proceso, no es touch, es un proceso donde yo voy a entrar en un proceso con Dios y con aquel que me pueda ayudar, pastor, aquel que es consejero espiritual, ¿verdad? Vamos a comenzar, ¿para qué? Para ser libres. Voy a mirar la hora porque 9:16, ya vamos a terminar esta parte. La culpa está también ahí muchas veces conectada con todo esto. Dice que, por tanto, dice aquí, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros pensamos en el odio por alguien que nos hizo algo. ¿Y qué pasa con el que lo hizo? Y ahí está el punto muy importante, hermanas. Y que lo he escuchado. Y tal vez en algunas ocasiones de mi juventud lo dije. Porque esta persona que hizo tanto daño, Dios lo perdonó. Y yo sigo cargando el odio, la rabia, la pena. Y esta persona está bien con Dios. Y yo no. Lo vamos a escuchar tal vez. La culpa
Es un sentimiento de responsabilidad con respecto a algo negativo que hice a otro o que he hecho a mí mismo. Es un sentimiento por algún acto realizado o no realizado, algo que hice o que tal vez dejé de hacer. La culpa es un sentimiento terrible de soportar, porque la culpa me invade y me persigue. Y el enemigo me acusa, me acusa. No estamos hechos para la culpabilidad porque la culpa daña el alma y nuestra personalidad, incluso nuestra salud. Un culpable siempre baja su mirada, empieza a este retroceso, introspección, ¿verdad? Todo hacia adentro. La persona de culpa empieza a aislarse, ¿verdad? Cuando reconocemos lo que está pasando. Por supuesto que la culpa roba el gozo y la paz. Mire, voy a contarles algo que en algún momento me pasó con una hermana y lo encontré terrible. Ella carga hasta el día de hoy esta culpa y no la ha querido soltar. Ha pasado por todos los procesos inimaginables. Ella en algún momento me confiesa, en una situación que tuvimos, de un abuso que ella había cometido. Pero ella se culpaba una y mil veces. Y era una niña, una adolescente. Yo le decía, amor, tú tienes que soltar esto, porque aunque haya sido como haya sido, el Señor tiene para ti el perdón. Pero ella no se perdonaba. No se perdona hasta el día de hoy. Entonces no ha conocido a Dios, ni el perdón de Dios, o peor aún, no ha querido experimentarlo totalmente en su vida. Entonces, a raíz de esta culpa, se ha castigado ella misma. Ella ha buscado los castigos para ella porque el enemigo la convenció de que debe sufrir. Y todo lo malo que le pase, te lo mereces. Te lo mereces. Nos deja un sentimiento de obligación de compensar a otro, ¿verdad? La ofensa que hicimos, o en algunos casos de imaginarnos lo que hicimos. La carga de la culpa, unido al deseo de pagar este error. O sea, yo tengo que pagar lo que hice. Me lo van a cobrar. Entonces, antes de que me lo cobren, lo quiero pagar, termina desgraciándome la vida. Y me convierto en una persona desgraciada. Porque no tengo gracia para nada. Nada me produce gracia. Porque la culpa me llena todo mi ser. Cristo pagó nuestra deuda, hermana, porque nosotros no podíamos. Nos redimió. ¿Sabe lo que es redimir? Un hato de esclavos. Venía aquel que era dueño y decía, yo quiero comprar a esos esclavos. Y los compraba. Viene Cristo y dice, yo voy a comprarla del hato de esclavitud. Y una vez que estoy en sus manos, el dueño de la época de esos años podía decir, bueno, ahora eres mi esclavo, ¿verdad? Porque yo pagué por ti. Pero Cristo dice, ahora ya no eres más esclavo, eres totalmente libre. Tetelestai. Eres totalmente libre de la esclavitud y me entrega un certificado de libertad. Porque Él lo pagó y me justifica ante el Padre, se pone delante de mí para decir, ella es justa, porque yo pagué por ella. Y ante los ojos del Padre, Él es justo porque ve a Cristo, ¿verdad? Antes de mí. Él pagó por mí. Y ahora no hay condenación ni culpabilidad para quienes están en Cristo. Es que pecado, pastora, porque sigo odiando. Y tengo culpa por esto, sí, pero Él pagó por esa culpa. No pretendas que el enemigo te siga diciendo, pero mírate, pero escúchate, pero acuérdate, sí me acuerdo, pero Dios me hizo libre, totalmente libre cuando pagó por mí. No es que pase por alto los pecados, no es que no lo hayas cometido, no es que lo hayamos maquillado. Cuando tú confrontas con valentía lo que estás viviendo, cuando tú le cuentas todo al Señor, aquí está el remedio, hermana. Cuando tú en tu cuarto íntimo le depositas al Señor toda tu ansiedad, mire, Señor, lo que viví, lo que me hicieron, mire, Señor, lo que sentí, y te derramas ante Él, pero Él lo sabe, pero tú tienes
que empezar a botarlo ante su presencia. Ojalá hubieran personas que necesitamos a nuestro alrededor orando por nosotros para poder empezar a liberarnos. Y entonces, cuando tú reconoces, cuando tú le cuentas al Señor lo que sientes, cuando tú empiezas a vomitar esta amargura, cuando tú le dices a Dios, ya no la quiero más, empiezas a recibir el perdón, porque tú empiezas a soltar esa piedra, tú empiezas a sacarte esta amargura, tú quieres cambiar. El Espíritu Santo comienza a actuar sobre ti y te perdona. Dios te perdonó, hermana. El problema es que tú no le crees, porque tú consideras que lo que hiciste es tan terrible. ¿Cómo me va a perdonar? Mira, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay pecado con jerarquía. ¿Sabe lo que es pecar? Desobedecer. Errar en el blanco, amartía en griego. Tú, cuando reconociste al Señor tus pecados y en tu corazón se dispuso no volver a hacerlo, aunque tal vez el tiempo lo volviste a hacer, pero cuando tú te arrepientes lo haces de corazón. Recuerda que el Señor conoce tu corazón. A Dios no lo puedes engañar. Él te perdonó. Salmo 32:5 dice, aunque el sentimiento de culpa no se va instantáneamente, el enemigo se encargará de acusarte. Cállale la boca con esta parte de la espada filosa. Mira, aquí está la espada, diciendo, creo en el Dios que dice, soy perdonada y la culpa ha sido quitada. Mi pecado te declararé, dice el Salmo 32:5, y no encubriré mi iniquidad, todo te lo diré. Todo. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire qué hermoso. He descubierto que mis sentimientos se pondrán a la altura de mis decisiones. Pero si permito que mis sentimientos tomen decisiones, voy a ser una esclava de ellas para siempre. Podemos vivir por la verdad de la palabra de Dios y no por cómo nos sentimos. Porque si vivimos como nos sentimos, ay, 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 rienda suelta a las emociones. Debemos aprender a vivir bajo la convicción y no la condenación. Yo creo en Dios. Creo en su palabra. Creo en el sacrificio de Jesús. Creo en su perdón. Porque Él borra nuestros pecados. Mire, Isaías 43:25. Yo soy, dice, el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios por eso. Pastor, es que yo fui tan cruel. Una vez hice un estudio y participé también de otro, donde una pastora me decía, pastora, yo golpeé tanto a mis hijos cuando era joven, pero es que yo no sabía cómo hacerlo, yo no me perdono. Mire, ella decía, yo no me perdono esto, ¿cómo voy a morir con esta culpa? Dios te perdonó, hermana. Ella pidió perdón a sus hijos y sus hijos también la perdonaron porque ella reconoció su error. Es un acto de humildad que a Dios le agrada. Y Dios trabaja. Pero tienes que entender que Dios perdona y olvida. La gente no. El enemigo menos porque te recuerda y te acusa. Pero Dios te perdonó. Dios te perdonó y tú tienes que decirle en el nombre de Jesús, cállate, porque Dios me perdonó y ando con mi cabeza en alto porque Él me perdonó y me lavó. Ya no hay culpa en mí porque Él me perdonó. Y tienes que darle a tus emociones la autoridad de decir, basta, porque el que murió por mí me dio la victoria y alaba, alaba porque Él está contigo y no te va a dejar ni te va a desamparar. Creo, soy perdonada, la culpa ha sido quitada. No darle rienda a las emociones. Voy a terminar con esta diapositiva, hermanas. Debemos aprender a vivir bajo la convicción, no la condenación. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Ah? Yo lo hice. Sí, hermana, lo hiciste. Te hicieron. Pero todos los demás viven una vida frondosa. Y tú estás estéril. Porque no has cortado las raíces de amargura.
La convicción es la obra del Espíritu Santo que nos muestra que hemos pecado, pero nos invita a confesarlos, recibir el perdón y la ayuda de Dios para mejorar mi conducta. Las emociones tienen mente propia y Satanás las va a usar para engañarme. Y esta culpa es su herramienta, ya que este enojo de culpa va dirigido a mí. Soy yo la que me estoy matando de a poco. Me estoy matando, porque no me perdono. ¿Sabe lo que pasa aquí? Que Dios que usted conoce es tan pequeñito que no es capaz de perdonar lo tan grande que hiciste tú. Pero el Dios al cual sirvo, que conoce de mis debilidades, dice que Él me ama por sobre todas las cosas y que su muerte no fue en vano, fue para mi libertad. Porque si no hubiese sido por su muerte y su resurrección, yo no tendría vida y vida eterna. La culpabilidad es la raíz del enojo, pero Dios quiere que al confesar nuestra aflicción, yo me sienta amada. Amada. Dígame, cuando su hijo quebró el jarrón chino que le trajeron hace años atrás, y usted le dijo, pero ¿cómo? Te dije que no corrieras por ahí. Y él lloraba. Y usted lo abraza y le dice, tranquilo, tranquilo. ¿Tiene la culpa? Sí. Pero usted lo abraza y dice, tranquilo, ya va a pasar. Vamos a comprar otro. O alguna vez nunca más. Pero no es tan importante. Y después pasan los años y el hijo dice, mamá, ¿te acuerdas cuando? Uy, sí, hijo, sí, mamá. Ya casi ni se acuerda. Así es Dios. Tranquila. Él está contigo. Es cierto que es una desobediencia. Es cierto que no quieres dejar muchas cosas. Es cierto que la culpa te invade, pero Él está contigo. Y Él quiere perdonarte. Él quiere que eches tu ansiedad sobre Él, que confíes en Él, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida. Dale permiso al Espíritu, a tu alma para trabajar. Dale permiso. Suelta esa piedra. O no vas a llegar a ninguna parte. La culpabilidad es una de las raíces del enojo, pero Dios quiere que al confesar nuestra aflicción nos sintamos amadas con ese amor incomprensible, incondicional, como es el amor de Dios. Comienza nuestra guerra espiritual, hermanas, contra los sentimientos de culpa y de enojo. Pero hoy voy a declarar, soy perdonada. Por tanto, no soy culpable, porque Él me justificó ante el Padre. Las personas pueden decidir, hoy podemos decidir si somos libres para hacer lo que queramos y dar rienda suelta a las emociones, pero una persona verdaderamente libre decide usar su voluntad para obedecer a Dios o refrenarse de hacer lo que quiere hacer. Porque cuando yo exploto, después me relajo. No hay que echar a andar todas mis emociones, pues que relajadita, pero déjela grande. Sobre todo si sabe que sus actos dañarán a otros. Y peor aún, a los que más queremos. Tenemos que tener en cuenta que soy amada, como dice esta imagen. Soy libre, porque Él te quiere libre. Soy perdonada. Soy feliz. Sí, se puede ser feliz en Cristo, hermanas. Claro que sí. Y Él que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré de tu pecado. La gloria sea para el Señor y para nosotros su misericordia. Que el Señor les bendiga. Ya la próxima semana vamos a terminar, estoy haciendo algunas diapositivas sobre el temor y el perdón para poder resumir todo lo que había hecho, pero era importante que conociéramos todo lo que nos bombardea hoy. Voy a dar la oportunidad si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hablar. Voy a salirme ya de la diapositiva. Ay. Si alguien quiere comentar algo, si queremos hablar sobre el tema, si tiene alguna pregunta, mis hermanos.